Un cordial saludo, hermanos y hermanas. Vamos a continuar estudiando la primera carta del apóstol Pedro y vamos a estudiar hoy el versículo 14. Así que si usted tiene su Biblia por ahí a la mano, acompáñeme a leer este pasaje y analizarlo. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Definitivamente, desde el momento en que fue operada la regeneración en nosotros, empezamos a ser transformados progresivamente a imagen de Cristo. Sin embargo, en ese momento, aunque algunos pecados fueron cortados de tajo, otros pecados, otras inclinaciones pecaminosas o deseos, como los llama Pedro aquí, siguen vivos todavía. Hay unos restos allí que todavía se libran una cruenta batalla dentro de nosotros mismos. A estos deseos el apóstol Pedro prohíbe que les hagamos caso, prohíbe que nosotros nos dejemos influenciar por ellos, porque esos deseos hacían parte de lo que era nuestra vida sin Cristo, y que ahora en Cristo nosotros debemos ser ya no hijos desobedientes, sino hijos obedientes. Este mandato prohibitivo del apóstol Pedro comienza con esa expresión: no os conforméis. Este verbo conformarse es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. En ese pasaje Pablo habla de no conformarse como no tomar la forma, no seguir la corriente de este siglo caracterizado por cosas contrarias a la voluntad del Señor. Ahora, Pedro aquí utiliza la misma palabra ya no para hablar del mundo, sino para hablar de los propios deseos que aún quedan en nosotros, a los cuales no debemos hacerles caso ni debemos dejarnos influenciar por ellos. Dice también Pedro: a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Estar en la ignorancia de la palabra del Señor, en la ignorancia de Dios mismo, producía en nosotros ese tipo de deseos, puesto que nos parecían completamente normales, a los demás les parecían completamente normales, entonces no teníamos ningún problema en ejecutarlos o en pensarlos. Pero cuando conocimos al Señor, nos dimos cuenta que todo ese tipo de inclinaciones y deseos son totalmente abominables ante el santo Dios y ante el justo Dios. Muchos de esos deseos el apóstol Pedro los describe a lo largo de toda su primera epístola. Por ejemplo, él habla de envidias, de malicias, de detracciones, que son como hablar mal en contra de alguien. Más adelante habla sobre la rebelión a las autoridades. Después de las esposas que son insubordinadas a sus esposos, los esposos que son bruscos con sus esposas, que no las saben tratar adecuadamente. Más adelante habla de los trabajadores, de los esclavos, de los siervos, de cómo ellos son rebeldes también y trabajan mal respecto a sus amos. Y muchos de estos tipos de conductas y de deseos pecaminosos son lo que nos caracterizaban a todos nosotros antes. Pero ahora, en Cristo Jesús, eso ya no debe ser la norma para nosotros. Ya ha ocurrido un cambio, ahora somos diferentes. No hay quien se llame cristiano y que haya quedado igual después de haberse encontrado con el Señor Jesucristo. Si una persona dice que se encontró con el Señor Jesucristo, o más bien que fue encontrado por el Señor Jesucristo, es imposible que haya quedado igual en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a su manera de desear, en cuanto a su manera de vivir. Tiene que haber sido afectado y tiene que estar siendo afectado progresivamente para parecerse cada vez más al Señor Jesucristo. Otra cosa importante aquí es eso mismo de la ignorancia. Nosotros, por no conocer el Evangelio, por no conocer la palabra del Señor, seguíamos la corriente de lo que las demás personas hacían, de lo que las demás personas decían que era correcto, y nos aplaudían y nos gozábamos con ellos. Pero ahora debemos rebelarnos ante ese status quo que las personas tienen como normal. Para los cristianos esas cosas deben ser anormales. Nosotros ya no debemos seguir ese tipo de inclinaciones pecaminosas que, aunque no son ilegales, humanamente hablando, son aceptadas por los hombres.
definitivamente no son aceptadas por el Señor. Así que roguemos al Señor para que el Señor nos ayude a poder matar todas estas inclinaciones pecaminosas que batallan todavía en el alma, que a veces están allí producto de nuestra ignorancia de Dios, producto de no permanecer lo suficientemente en la palabra. Mucho ánimo, hermanos, y roguemos esto al Señor, que el Señor nos ayude a no vivir en esos deseos que antes teníamos, porque ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Un cordial saludo para todos y que el Señor les guarde.